Hoy vamos a tener con nosotros al doctor Orlando Ochoa, un economista de reconocida trayectoria, egresado de la Universidad de los Andes, con un doctorado en Oxford University en el Reino Unido, quien nos va a hablar de las posibilidades de la recuperación de este país y tiene un pensamiento, unas ideas optimistas de que eso es posible. Es posible, se puede hacer en un plazo prudencial más bien corto, se puede empezar a ver los beneficios. La recuperación total, por supuesto, es a largo plazo, el daño es muy profundo y pensábamos entrevistarlo para hacerle unas preguntas de si esa recuperación es posible. Lamentablemente, él es un hombre muy ocupado por sus compromisos profesionales y se dio la coincidencia de que en una videoconferencia preparada por analytica.com, el doctor Orlando Ochoa contestó esas preguntas que le hubiéramos hecho. Por cortesía de analytica.com y el doctor Emilio Figueredo, les estamos presentando el segmento en el cual el doctor Ochoa habla de la Venezuela, esa Venezuela que es posible, que se puede reconstruir, que se puede recuperar. Con ustedes, les dejo al doctor Ochoa en su presentación en analytica.com. Bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos. Me gustaría tratar el tema no solamente de precios del petróleo, sino el tema petrolero, económico y político como se vislumbra para el 2021. Creo que ese es el tema que nos interesa. Francisco ha hecho una excelente presentación sobre los temas de cómo está la situación del mercado petrolero mundial, cómo está la situación en Venezuela. Yo quisiera comenzar por unos comentarios sobre el tema petrolero, pasar a comentar sobre las perspectivas económicas, viendo primero algo que creo que vale la pena hacer. Tomar 2 minutos para ver qué fue lo que hicimos bien cuando arrancamos como país petrolero y nos fue muy bien por varias décadas, y volver a ver la situación actual, porque en caso de que vayamos a rectificar un plan de rectificación, lo básico va a ser muy parecido a lo que hicimos a principios del siglo XX, además de producir petróleo. Y luego quiero presentar unos números sobre cómo luciría, justamente tú lo mencionabas, cómo luciría una recuperación en caso de llegar al punto político de poder hacerla. Quisiera ver los números para que veamos las dificultades y cuellos de botella, los voy a mencionar simplificado, y al final quiero hacer unas reflexiones sobre el tema del cambio político. Como tú mencionabas, trabajo en una institución internacional especializada, estoy de asesor ad honorem, sobre el tema de transiciones, y hemos hablado con gente de distintos países que han enfrentado problemas como nosotros, y también trabajamos sobre eso, qué se puede hacer en caso de manejar una transición en Venezuela con el tema político, económico y petrolero. Bueno, sobre el tema petrolero, ya con lo que Francisco dijo, me gustaría mencionar algunas cosas. Uno, el petróleo como fuente de energía fundamental está buscando ser reemplazado, como todos sabemos, por fuentes alternativas. Hay preocupación por el calentamiento global y estas políticas también proban mejorar el ambiente y cuidar el deterioro del calentamiento global. Nos lleva a que haya menor financiamiento y menor atractivo para las inversiones en el sector hidrocarburos. Si nosotros incluso vemos la valorización de las empresas petroleras, vemos como a los años han venido cayendo. Hace solamente 10 años teníamos a Exxon de primera o de segunda en el ranking mundial, ya está mucho más abajo. Igual ocurrió con las empresas de carbón y con las empresas petroleras está ocurriendo. Cuando uno habla con la gente del sector, ve que las dificultades y el atractivo, incluso aunque la demanda petrolera haya caído a 90 millones de barriles promedio este año y vuelva a levantarse unos 7 millones de barriles a 97, algo más de 97 millones el próximo año, aún así hay un desaliento, tanto por razones de ser políticamente correcto, es decir, de cuidar el ambiente. Hay instituciones financieras y fondos de inversión que no se sienten atraídos. Si, como mencionaba Francisco, y esperamos, estamos observando en el mercado, vemos que por un lado la debilidad del dólar, por otro lado la falta de inversión en el sector hidrocarburos por esto, y la recuperación de la demanda se fortalece según cómo vamos saliendo de la pandemia, del tema del COVID con las vacunas. Supongamos para la segunda mitad del 2021 podríamos tener un fortalecimiento grande, o sea, que se sienta de la demanda, y eso puede hacer que los precios suban.
Esos precios más altos pueden ser un incentivo para volver a invertir y van a tener que llegar a puntos donde posterior a la disminución de los inventarios globales de la OSD y de los países avanzados, digamos que están ahora sobre los 3.000, cercanos a los 3.200 millones de barriles, ¿no? Tienen un exceso sobre el promedio de los últimos años, que se acumuló desde marzo. Al reducción de este inventario y esta situación de demanda, la recuperación de la demanda, mejorará el atractivo, ¿no? Pero aún así hay políticas en distintos países avanzados que apuntan a reducir el consumo de hidrocarburos, sobre todo en el transporte. Hoy el primer ministro del Reino Unido anunció que en 10 años desea que ya no hayan carros, no se vendan carros en base a combustible de hidrocarburos, gasolina, diésel. ¿Ok? Entonces, probablemente no se puedan cumplir estas metas. Yo estoy de acuerdo con Daniel Yergin cuando dice que reemplazar una infraestructura de hidrocarburos, de energía, la que usamos de hidrocarburos, estos 97 millones de barriles, que tiene un costo de unos 40 trillones de dólares en inglés o 40 billones de los nuestros, tomaría unas décadas, no puede ser tan rápido. Incluso a menos que tengamos cambios tecnológicos, y aunque tengamos cambios tecnológicos en las baterías eléctricas, grandes mejoras como han venido ocurriendo, o en la economía o en el uso del hidrógeno, sin duda alguna va a tomar algunos años, pero estamos en alerta. Probablemente tenemos 20, 30 años para cambiar el rumbo de Venezuela y poder plantear la diversificación. Es decir, ya pasaron 100 años desde que comenzamos a ser un país petrolero, y comenzamos a ser un país petrolero de envergadura en el año 25, o sea que ya son los 25 de que pasamos a ser un país de envergadura, y nos quedan unas décadas para poder rectificar. Dicho esto, otro aspecto. Cualquier proyección que hagamos o pensemos para el 2021, si asumimos la continuidad de la confrontación política, de la crisis política y de las sanciones, no podemos hablar sino de deterioro. Y de deterioro significa graves problemas fiscales, deterioro, caída de la producción, caída del ingreso, el proceso de inflación, que tuvo sus episodios de hiperinflación, si somos estrictos, con más de 50% mensual, pero sigue siendo una dinámica hiperinflacionaria con financiamiento monetario del déficit. Y Efraín, me imagino, hablará sobre esto y sobre el escenario y de manera que yo quiero concentrarme en lo que podríamos hacer en el caso de un plan de recuperación, una perspectiva de recuperación, ¿no? Vamos a ver, permíteme recordar lo que hicimos bien, como decía antes, porque probablemente vamos a tener que volver a hacerlo. De los años 20, sobre todo del año 1925 a 1960, cuando hacemos un empalme de la información que tenemos de las bases cuantitativas que hizo el profesor Asdrúbal Batista, de la información del Banco Central, nos da que del año 25 a 1960 la economía venezolana creció un 8% interanual. La población crecía 2,8%, el PIB por habitante crecía 5%, lo cual es espectacular, como lo ha hecho China en los últimos años, y el índice de precios era 1,1%, promedio por 35 años. La tasa de cambio se apreció y la producción petrolera creció en promedio 12% y la exportación petrolera 12%. Y el precio del barril apenas creció 0,5% entre el año 25 y 60. Del 60 al 74, el crecimiento de la economía venezolana cayó a 4,2%, el ingreso por habitante del país a menos de 0,75, la población crecía más, 3,5%, los precios continuaron estables, 2%, a promedio del año 60 al 74, la tasa de cambio se depreció, pero 1,6% si lo tomamos puntualmente las devaluaciones que hubo, la producción petrolera creció 0%, entre el 60 y el 74, porque más bien hubo un declive, llegamos a un pico en el año 70, y la exportación petrolera en volumen creció poco. Y el precio del petróleo sí comenzó a subir en el 74. ¿Qué nos dice en este periodo de 50 años? La producción petrolera creció, tuvimos orden fiscal, tuvimos estabilidad en la moneda, y tuvimos una de las más bajas inflaciones del mundo. De manera que Venezuela no lo hizo bien solo como país petrolero, lo hizo bien porque tenía, por las circunstancias de la época, porque estamos hablando incluso de dictadura y luego de las transiciones,
de López Contreras y Medina, el presidente Medina, que hubo un orden fiscal bien establecido, y ese orden fiscal y el Banco Central creado en el 39 y la Ley de Hidrocarburos del 43, que permitió maximizar los ingresos fiscales, nos dio una base para prosperar y convertirnos en uno de los países más prósperos del mundo, dependiente del petróleo. Se desarrolló un sector privado pequeño, pero la población del país era pequeña, estamos hablando de los años 20 y 60, de 4 millones a 7 millones de habitantes. Se desarrolló una base industrial y era un país prometedor. Del 74 al 98, la economía creció solo 1,6%, la población creció 2,7%, la población creció más que el producto. El ingreso por habitante cayó 1% interanual del 74 al 98 por 24 años. Eso acumuló una caída de casi una cuarta parte del ingreso per cápita. La inflación del 74 al 98 fue 29,2%, ¿no? Estamos hablando de 15 veces más alta que el periodo anterior. Hubo un empobrecimiento, hubo un sector que cayó en pobreza crítica y otro en pobreza relativa. La dinámica de la tasa de cambio se depreció 22,4% promedio entre el 74 y el 98. La producción petrolera se mantuvo estable respecto al periodo anterior, creció 0,5%. ¿Por qué quiero decir esto? Porque los problemas de Venezuela de mal manejo fiscal, sobre todo desde el 74 hasta el 98, se requería un ajuste y nunca se hizo, usualmente por las razones políticas que temen todos los políticos, la impopularidad, el rechazo. Por supuesto, el ajuste económico que había que hacer en aquella época es una tontería comparado con lo que te enfrentamos ahora. Pero ¿qué quiero decir? Venezuela, para volver a retomar la recuperación económica, para hacer una recuperación económica, va a necesitar no solamente incrementar la producción petrolera, sino ordenar otra vez nuestras instituciones fiscal, monetaria, recuperar y hacer un plan de recuperación del sector privado, un plan de recuperación de la infraestructura, un plan de ayuda humanitaria para la población necesitada de emergencia en el corto plazo, y un plan de apoyo social mientras que se recupera la economía en los primeros años. De modo que eso requiere 4 grandes negociaciones que tendría que hacer el país en esa coyuntura de cambio, que no la vamos a definir todavía porque tenemos que entrar en la política y no es el tema de estas exposiciones. Pero sí es importante tener claro, para poder hacer esto de lo que hablamos, un plan de estabilización, un plan de ayuda humanitaria, un plan de recuperación del sector privado, la recuperación de la infraestructura eléctrica, agua, reparaciones, necesitamos apoyo internacional. Evidentemente con fuerte papel de los multilaterales, también capitales privados y también capitales petroleros privados. Necesitamos entonces una negociación con los multilaterales para conseguir apoyo para todo esto. Necesitamos una negociación con los socios petroleros que tenemos en las empresas mixtas, con los contratistas petroleros importantes que le dan mantenimiento a pozos. Como mostraba Francisco, llegamos a tener 0 taladros. Y eso requiere capacidad financiera para pagar a algunos de estos contratistas y reorganizar sus deudas en base a un plan de recuperación de PDVSA y de los socios y la producción con la empresa mixta. Una nueva ley de hidrocarburos. Bueno, Francisco y yo estuvimos hace 5 meses en la Comisión de Energía y Petróleo y discutimos. Yo no estoy de acuerdo con una nueva ley de hidrocarburos que requeriría un cambio grande y un consenso. Las leyes de hidrocarburos en un país petrolero, en Venezuela, tuvieron consenso y es importante que fuera así. No la del 2001 que hizo Chávez, pero la del 43, que fue tan importante en Venezuela y para el resto del mundo como referencia, sí. No lo tenemos. Una reforma puntual de la ley de hidrocarburos y de los términos con las empresas mixtas nos permitiría arrancar rápidamente y discutir una nueva ley cuando podamos armar un consenso político para eso. De llegar a eso, quisiera discutir algunos de las perspectivas, ¿no? Bueno, termino con un plan de la negociación con los multilaterales, la negociación con los socios de las empresas mixtas y con los contratistas, la reestructuración de la deuda externa venezolana y de las obligaciones comerciales acumuladas. Estamos hablando de algo así como 130, 140 mil millones de dólares, cuando el PIB de Venezuela en estos momentos, cualquiera hace la estimación, puede estar alrededor por debajo de los 40 mil millones de dólares. Estamos hablando de una deuda que es más de 3 veces el tamaño de la economía venezolana, que se ha encogido. Se ha encogido y hay una infraestructura reparable, un sector privado que puede levantar una parte fácil inicialmente,
Igual en el sector petrolero hay unos barriles fáciles de volver a utilizar porque no tendríamos la restricción de exportación, se puede reparar la infraestructura, requieren también electricidad, pero por ejemplo, apuntar a 1 millón de barriles, dependiendo, no sabemos exactamente el estado de la infraestructura, pero volver a 1 millón de barriles podría tomar un año y medio, dependiendo de las circunstancias. Recordemos que esa producción la teníamos hace poco. Volver a hacer funcionar las empresas mixtas y reorganizar a PDVSA. Estamos hablando todo de tareas grandes, ¿no? En paralelo. De ocurrir eso y de hacer una proyección de la recuperación petrolera, de las exportaciones, de lo que eso significa en ingresos fiscales para el gobierno, que en un principio van a ser los principales fuentes de ingresos para el gobierno central, estamos hablando que la economía venezolana podría estar creciendo en el 2021, asumiendo que arrancamos, por supuesto, así como hemos caído en 2 tasas de 2 dígitos en los últimos años, subiríamos en tasas de 2 dígitos. Podríamos estar subiendo a casi 50.000 millones de dólares en el 2021 de PIB. Recuerden que tenemos una población casi de 30 millones, de manera que en este momento tenemos 1.300 dólares por habitante aproximadamente, ¿no? Parecido al de Haití, pero Haití no tiene la infraestructura, ni los recursos bajo tierra, ni la población educada que tiene Venezuela, una parte afuera y adentro, de manera que estamos hablando de algo grande que tendría que organizarse y eso requiere base política. Pero podríamos estar sobre 50.000 millones en el 2021, llegar a 65 quizás o algo más en el 2022, a 80.000 millones en el 2023 y en el 2024 estar cerca de los 100.000 millones de dólares. Es decir, en términos de poder adquisitivo, eso sigue siendo una fracción de lo que éramos antes. Las proyecciones pueden ser quizás más alentadoras si lográramos hacer un milagro económico, pero un milagro económico requeriría también reconstrucción institucional y todo. Solamente quiero dar una idea de la magnitud, ¿no? El resultado fiscal, del balance fiscal, el resultado primario de un primer año con un ajuste, estamos hablando de un déficit de 25%, para luego ir cayendo a 15, 8, 6, 4. Eso no, la única forma de hacerlo es con apoyo de organismos multilaterales para la parte fiscal, balanza de pagos, para tener un régimen cambiario estable y además el apoyo de otros multilaterales para infraestructura, BID, CAF, Banco Mundial y, por supuesto, sector privado, que parte tendrá que ser. De manera, entonces, estamos hablando de algo que es factible dentro de las condiciones de cambio. O sea, recuperar a Venezuela y aprovechar 20, 25 años y que a partir de la segunda parte del 2021 comenzara unos precios petroleros más fuertes, la estructura de costos en Venezuela podría bajar, manejándolo eficientemente, de esos 12 dólares que presentaba Francisco a unos 10 dólares por barril. Los términos fiscales tienen que hacerse más atractivos, pero por otro lado tenemos que considerar las necesidades del gobierno. Es decir, se puede hacer, pero estamos hablando de un plan épico para reorganizar a Venezuela, con componentes económicos, petroleros, financieros, una agenda legal con un amplio consenso y, en lo posible, lograr ciertos entendimientos. Si vemos lo que ha hecho el chavismo en el último año, el pragmatismo con que han pasado a dolarizar o permitir que se dolarice la economía parcialmente, de permitir el comercio exterior a través de primero los puerta a puerta y luego permitir las importaciones y ahora con la ley antibloqueo hacer operaciones muy poco transparentes con empresas que buscan apoyo tanto para gestiones del gobierno como para el sector petrolero. Como decía también Francisco, han aprendido de Irán y de otros a tratar, pero no, los números no dan. Como suelo decir, la aritmética financiera no da para sostener a Venezuela. Sin un cambio político, el 2021 continuaría la caída de la producción, del ingreso, la trágica situación humanitaria que los venezolanos, ya no voy a entrar en detalles porque creo que todos estamos al tanto de eso, de modo que la inviabilidad de sostener a Venezuela en condiciones apropiadas es un factor. Eso no quiere decir que el régimen de Maduro no trate de quedarse. Si observamos que las sanciones personales, las sanciones petroleras y las otras derivadas que han venido después han arrinconado, también es cierto que cuando se pone a una situación extrema en un modo de supervivencia, es muy difícil pedir negociar o buscar una solución negociada. Y una solución no negociada, ¿cómo se plantea? Porque ya hemos visto que la implosión del país no lo soluciona.
no vamos a discutir este tema en profundidad. Ha ocurrido en otros países y en otros países han buscado unas soluciones intermedias, desde gobiernos de transición negociados para llegar a una elección presidencial, o desde transiciones con sectores con parte de la sociedad civil, hasta el caso de Sudán, que incluso los militares dan un golpe, decidieron abrir y entraron con parte de la sociedad civil. En Túnez se armó otro con primero una transición política y luego una transición algo más tecnocrática para poder resolver los problemas. Hay bastantes cosas que se puede hacer. Con la nueva administración que entra en los Estados Unidos de Biden, que está, por supuesto, familiarizándose con lo que ocurre, por lo menos hay una señal que debió haberse consultado, a pesar de que sabemos la situación que hay entre Trump y Biden. A Chevron se le prolongó su licencia para mantenerse en Venezuela hasta el 3 de junio del 2021. Y Chevron es un operador fundamental en la recuperación de Venezuela. Como también tendríamos que buscar llegar a términos con la operadora, la gran empresa petrolera china, CNPC, con la cual China hay una deuda financiera que debe estar rondando de los 18.000, 19.000 millones de dólares, pero también hay una deuda por obras públicas o obras no pagadas que puede estar cercana a los 10.000 millones de dólares. Entonces necesitamos negociar con China. Y con Rusia, con todo y que Rusia ha estado cercana al gobierno de Maduro, más cercana que China, por lo menos en los últimos años, también tenemos que llegar de alguna manera, porque Rosneft, Chevron y CNPC envían una señal para que luego las empresas europeas que también están acá, y están las grandes, ¿no? Shell, Eni, Total, Repsol, operen. Levantar el sector petrolero es una tarea que en sí misma tomaría toda una discusión. Se puede hacer, pero es una tarea compleja. Estabilizar la economía venezolana se puede hacer, se ha logrado en todas partes. Sobre el tema político, un comentario adicional. No tenemos un camino claro, pero comienza una nueva administración en los Estados Unidos y administra las sanciones que tienen asfixiado y tienen al régimen de Maduro en dificultades. Y tenemos una oposición que busca un camino para cambiar esto. Y hay caminos, y por cierto, sabemos que tenemos diferencias en la oposición también al respecto, ¿no? Yo lo dejo hasta aquí, quizás para luego tomar algunas preguntas y respuestas y tratar. Agradezco la atención que han tenido a lo que ha expresado el doctor Ochoa, una visión optimista de una recuperación que se puede hacer en menos tiempo del que piensan los pesimistas. Y además, ustedes verán que son unos temas mucho más profundos, la cosa es mucho más complicada. Hay que coordinar la participación de diversas organizaciones, instituciones, diversas personas, pero ese es el futuro, eso es lo que viene, esa reconstrucción es posible.